Buenos días. Qué lindo verlos. Algunos los vimos anoche. Pasamos un lindo momento con los matrimonios de esparcimiento, pero también nos divertimos y reflexionamos acerca de la familia, acerca de la palabra de Dios, que es la que edifica nuestras vidas. Bueno, en este día sabemos que estamos muy cerquita de la Navidad, ¿no? Es algo que sabemos de memoria, ¿no? El mundo entero reconoce, recuerda el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, ¿sí? No está escrito en la Biblia que celebremos la Navidad, pero ¿qué tiene de negativo recordar que el Salvador vino a este mundo? Todo es positivo porque nos unimos, compartimos en familia, tenemos un buen momento, un buen ambiente de celebrar lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros a este mundo. Que Él se humilló, siendo igual a Dios, dice la palabra, no miró esa gloria como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo un siervo. Tomó forma de hombre. Y leía en esta semana de un teólogo una frase que me encantó, que me marcó porque decía, Jesús murió en nuestra naturaleza para llevarnos a vivir a su naturaleza. Él vino y murió en la carne, murió como un ser humano, pero para que podamos vivir en el espíritu, en la naturaleza de Dios. Qué preciosa obra hizo Jesús por nosotros, ¿sí? Y bueno, sabemos la historia casi de memoria, vamos a dar un repaso. Para esto quiero leer Lucas 1:26, que es cuando el ángel le habla a María. Dice, al sexto día, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Qué tremenda saludo, ¿no? O qué bendición le estaba dando, que era bendita entre las mujeres. Y claramente, ¿por qué era bendita? Porque Dios, el Padre, la había escogido con este plan, con esta misión de que ella tuviera en su vientre al Salvador, a Jesús. Qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Qué tremenda bendición. Dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Oh, qué tremendo, ¿no? Ella pensó, ¿por qué me saluda de esta manera? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es una profecía tremenda que dentro de poco se va a cumplir, ¿no? Porque la casa de Jacob, ¿quién es? Es Israel. Entonces, cuando vuelva Jesús, va a tomar su lugar de rey sobre todas las naciones y principalmente sobre Israel, que fue soltada la promesa. Ahora, su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Entonces, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, también ella, ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué tremendo, ¿no? Porque acá tenemos 2 milagros. El milagro de la concepción de Jesús sin tener una relación íntima, sexual, sino que Dios puso su genética. Dios puso su gen en ella y plantó a Jesús en su vientre. Pero 6 meses antes, su pariente, Elizabeth, había quedado embarazada, sí, por su esposo, pero ella era estéril y era su edad avanzada, no podía tener hijos. Su esposo servía en el sacerdocio. Y bueno, fue todo tremendo también porque fue sobrenatural. Un ángel le habló a él que iba a tener un hijo, le dio el nombre, pero también ese hijo tenía un propósito. Era Juan el Bautista. Era el que iba a abrir el camino, preparar el camino, anunciando que Jesús venía y que era el Salvador. Y que nos dice la palabra, que es el más grande de todos los profetas. Tremendamente. Entonces, y él decía, ¿no? Porque a él lo veían como alguien extraordinario, a Juan el Bautista. Y decía, el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia. Ese es el verdadero. Entonces, vemos este milagro en ella. Ahora, escuchamos la historia y nos parece algo sencillo, ¿no? Pero realmente es complejo, es complicado. ¿Y para quién creen que sería más complicada esta situación? María tenía que llevar su vientre y vemos que se rindió. Hágase con tu sierva como dice tu palabra, como vos decís, Señor. Yo me rindo a tu plan, me rindo a tu voluntad. Tremendo. Ahora, pero también vemos, por ejemplo, que para José sería difícil esta situación. Sería difícil de creer. Esto vamos a leer una porción en Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, o sea, estaba comprometida con José, antes de juntarse. El juntarse acá significa unirse íntimamente, antes de tener una relación íntima. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo, es decir, ella estaba embarazada. Entonces, José, su marido, como era justo, era una persona que amaba a Dios y que amaba a María. Dice, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, la quería abandonar. Imagínate la situación, estoy embarazada, pronto nos vamos a casar, pero estoy embarazada de Dios. No te engañé, no te fui infiel, no estuve con otro hombre, pero en el vientre llevo un bebé que es el Salvador. ¿Es fácil de creer? No, es muy difícil, pero él era un hombre justo, que amaba a Dios, temeroso de Dios. Y esta palabra infamarla era acusarla delante de la congregación. ¿Y saben qué significaba eso? Que la mujer muera apedreada por haber sido infiel a su esposo. Eso es lo que la ley dictaba, lo que Dios había establecido por la infidelidad.
Y era muy grave. Entonces él dice, bueno, me voy, no quiero exponerla porque la amo, pero no me voy a hacer cargo de un hijo que no es mío. Entonces él pensaba dejarla secretamente. No le dijo nada negativo a ella. Dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo intimidad sexual hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús, y le puso por nombre Jesús. Bueno, él también se rinde al plan y a la voluntad de Dios, aunque era inentendible que ella tuviera un hijo sin haber estado con un hombre, sino que Dios había plantado a Jesús, a su hijo, en el vientre de María. Y él se rindió al plan. Obviamente, tiene que pasar algo así, ¿no? Algo sobrenatural. Dios le habló a través de un sueño, a través de un ángel, que eso era de Dios, que él sería el Salvador. Y por eso él se rinde a este plan de Dios. Y no solamente que obedece en esto de casarse con ella, pero no estar íntimamente con ella hasta que nazca Jesús, ese primogénito. Y vemos también que luego tuvieron más hijos, ¿sí? Después de Jesús, María tuvo más hijos con José. Y él cuidó de Jesús. Vamos a leer Mateo 2, 13 al 15. Dice, después que ellos partieron, he aquí, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, y levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y esto lo vamos a ver una y otra vez. Bueno, acá está escrito explícitamente, se cumple la promesa, se cumple la profecía que ya Dios había revelado a sus profetas tiempo antes, ¿sí? Por ejemplo, la profecía del siervo sufriente de Isaías 53, ¿saben cuántos años antes Dios se la dio? 700 años antes del nacimiento de Jesús. Antes de que Él naciera y cumpliera el propósito de ir a la cruz. Entonces, vemos continuamente que cada promesa que Dios había hecho a su pueblo se cumple en Jesús. Y acá vemos esto, que desde Egipto Dios iba a llamar a su hijo. ¿Por qué tuvieron que huir? Porque Herodes sabía, por medio de estudiosos, por medio de personas que eran muy cultas, que esto podía acontecer, que iba a venir el Salvador, que estaban las profecías, calculaban el tiempo, estudiaban la Biblia, estudiaban todo y sabían que podía llegar ese momento. De hecho, la señal fue la estrella, ¿verdad? Entonces, al ver esa estrella, él sabía
que había nacido el Salvador. Entonces, ¿qué mejor idea tuvo Herodes para no tener contrincante o no tener que enfrentarse a ese Salvador del pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Bueno, entonces vamos a matar a los niños menores de 2 años. Y de hecho está comprobado históricamente, y hay registros y hay tumbas de muchos niños en sectores donde se estudió todo esto. Está comprobado. Y realmente Herodes era figura de Satanás. Como lo vemos también como distintos hombres que se han levantado en contra del plan de Dios para querer destruir a Israel o a la misma iglesia. Son personas tomadas por el mismo demonio. Y el plan siempre es destruir a los niños, destruir al ser humano, destruir la figura del hombre, deformarla. Hay un ejemplo muy obvio, ¿no?, que vemos en Egipto. Si ustedes piensan las imágenes que están dibujadas, ¿no?, o talladas en la roca, bueno, la misma esfinge, ¿qué es? Una mezcla, ¿no?, de una persona con un animal. Entonces siempre es el plan de Satanás destruir la imagen de Dios, la imagen del ser humano, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese es el plan de Satanás, destruir la imagen del ser humano. Va cambiando la forma, va cambiando el método, pero siempre la finalidad es esa. En este tiempo es con las ideologías. Si te sentís cebra, si te sentís caballo, si te sentís perro, eso es lo que sos, ¿no? Entonces es destruir la imagen de Dios en el ser humano. Ese es el plan de Satanás. Ahora, hicieron una tremenda matanza de niños. Y bueno, también pasó cuando nació Moisés, ¿verdad? Sabían que iba a venir el libertador. ¿Y qué hizo el rey? Maten a todos los niños. Siempre Satanás repite las mismas cosas. No son nuevas sus estrategias, ¿sí? Siempre lo podemos ver. Ahora, vemos en este último versículo que vamos a leer en Marcos 6:3, que dice: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, Judas, Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Sí? Acá vemos que Jesús, ¿qué era? Carpintero. ¿De quién había aprendido? De su padre. Bueno, en el otro versículo de Mateo sí dice, hijo de José. Y de hecho, María también, cuando Jesús se les escapa y estaba en el templo, más o menos unos 12 años, ¿qué le dice ella? Estaban asustados porque lo habían perdido. ¿Tú qué? Tu padre y yo te estamos buscando, ¿no? Y realmente Él fue su padre en esta vida, en esta tierra. Y Él crió a Jesús con amor y le enseñó lo que Él tenía a su disposición, ¿sí? La carpintería, le enseñó el oficio. Ahora, también vemos que la gente en esta situación se asombraba porque Jesús, Él decía que había nacido de Dios, que Él venía de parte de Dios, que era el Salvador. Y cuando Él comienza a declarar esto en las sinagogas, ¿sí?, donde estaban los religiosos, ellos se escandalizaban. ¿Cómo que vas a ser el Salvador si conocemos a tu papá, conocemos a tu mamá? ¿Sos carpintero? ¿Qué me venías a decir o qué me venías a enseñar? Ahora, también estudiando, conociendo un poquito más de la forma en que vivían los judíos, los religiosos de esa época, ¿sí?, llegaba una edad, ellos se jactaban de su forma de estudio. Los chicos tenían que estudiar la Biblia, aprenderse la Torá, que son los primeros 5 libros de la palabra, ¿sí? Se llama el Pentateuco. Ahora, ellos
desde niños tenían que estudiar, ¿sí? Y llegaban a un nivel que más o menos en esos 12, 14, 15 años, ellos tenían que tomar decisión. Mucho no era decisión de ellos, pero si ellos se esforzaban en su niñez y eran muy buenos en el estudio, ellos iban a tener un rabino que los elija para que sean sus discípulos. ¿Sí? Si vos te esforzabas mucho para demostrar que tenías mucha capacidad y conocimiento en la palabra, ¿sí? Vos tenías la posibilidad de que un rabino te eligiera, el rabino te eligiera a vos para que seas su discípulo. ¿Sí? Ahora, José se ve que no era un estudioso, porque si no se dedicaban solamente al estudio, no se dedicaban a un oficio. Tal vez él no tenía la capacidad intelectual, ¿sí? Pero él sabía hacer algo, tenía un oficio, era carpintero. Y con ese oficio, él mantuvo a Jesús. Bueno, de hecho hay un versículo que no sé si es que me lo salté o se me perdió, que hablaba que cuando nació Jesús, él lo envolvió en pañales y lo puso en el pesebre. ¿Sí? O sea, José tuvo la oportunidad de tener al Salvador en sus brazos, de criarlo, de envolverlo apenas había nacido y estaba en un pesebre. ¿Un pesebre qué es? Un establo. Había muchos animales, por eso vemos en el pesebre que está la cabra, la oveja, ¿no? Que hay alguna vaca. Entonces, pero en realidad no era un lugar cómodo, sino que no había lugar en todos los otros hoteles. En todas las posadas estaba lleno. Entonces no había lugar. Y esto también hace un simbolismo, ¿no? A lo que el mundo hace con Jesús. Que no hay lugar para Jesús. Anda a un costado, arreglate. Y ellos tuvieron ese lugar. En el establo, donde hay olor, donde hay pasto, paja. En ese lugar nació el Salvador. Porque no había lugar en el mundo para él. Y eso muchas veces hace el mundo, hace la gente. No tengo lugar en mi vida para Jesús. ¿No? Es un simbolismo. Ahora, José lo tomó en brazos, lo envolvió, lo recibió y lo fue criando, le dio de comer, le enseñó el oficio que él tenía. Y por eso es que ellos se maravillaban cuando Jesús hablaba y dictaba la palabra, porque venía de una familia, de una persona que era de oficio, no era un religioso. Entonces, ¿cómo podía tener tanto conocimiento de las Escrituras este niño? ¿No? Por eso es que los sorprendían, se maravillaban cuando Jesús hablaba en la sinagoga, cuando él enseñaba, porque él estaba lleno de la Escritura, lleno del conocimiento. Ahora, también es loco pensar que José le enseñaba a Dios mismo. Me imagino que él le daba de comer a quien sostiene el mundo, el universo, ¿no? Él le enseñó a hablar al Dios que es omnisciente, que sabe todas las cosas. ¿Sí? Él lo sostuvo, lo guardó al Dios que es todopoderoso. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda responsabilidad. Y también hizo esto, no solamente en el nacimiento, sino cuando el ángel de Dios le habla, que tenía que huir porque lo iban a matar, también fue valiente y tomó su hijo, tomó su esposa y huyó a Egipto hasta que todo se calme, para luego volver a Belén. Ahora, también vemos que después de esa escena que Jesús se queda en la sinagoga y los padres no lo encontraban, desde ese momento hasta los 30 años, ¿se dieron cuenta que no se habla nada de Jesús? No se dice nada en la palabra. Esa es la última escena de su niñez.
¿Qué habrá pasado en ese momento? ¿No? Y a veces nosotros creemos que para servir a Dios tenemos que hacer cosas visibles, cosas grandes, ¿sí? Bueno, es muy común que tengamos la visión de, bueno, yo quiero que Dios me use. Y uno dice, tuve la visión, Dios me habló. ¿Y cómo te imaginás sirviendo a Dios? En un estadio lleno de gente orando y que la gente cae, ¿no? Entonces, muchas veces nos imaginamos esas cosas, pero realmente lo que Dios quiere es que cumplamos con su plan, a lo sencillo. A veces solo parece algo natural, algo tan simple, pero si nosotros nos enfocamos en eso natural, en eso simple, Dios nos va a sorprender con lo sobrenatural. Dios nos va a sorprender con bendiciones extraordinarias. Ahora, José guardó de Jesús, lo crió, le enseñó todo lo que estaba a su disposición, todo lo que estaba a su alcance con los recursos que él tenía. Y también puedo destacar algo, ¿no? Que, como decimos siempre, enseñamos ¿con qué? Con el ejemplo. ¿Por qué Jesús fue carpintero? Porque fue lo que veía de su padre. Él contemplaba a su padre. Y eso pasa en la naturaleza, lo vemos. ¿Cómo aprenden? A mí me encantan los leones, ¿no? Los documentales. ¿Cómo aprenden a cazar? Primero jugando, van practicando. Por eso es que juegan desde niños y se muerden y se tiran uno arriba del otro. Pero es la contemplación, como ellos ven a los padres que cazan para poder alimentarse. Y esto es algo natural, pero es algo que tenemos que ser conscientes y ser intencionales en qué es lo que estamos proyectando a nuestros hijos. Porque ellos, está bien, nos van a obedecer, ¿no? Como decimos, cuando le decimos, no mientas, y llama al cobrador y no está mi papá. A mí me pasaba. Y uno me decía, qué bien entrenado te tienen, me decía un cobrador. Me decía, qué bien entrenado, qué buen actor que sos, me decía. No está mi papá. Entonces si me decía, no mientas, pero también a la vez me mandaba a mentir, ¿yo qué iba a aprender? A mentir. Entonces enseñamos, ¿sí?, con lo que estamos proyectando. Pero también lo que nosotros contemplamos es lo que vamos a practicar. Jesús contempló a su padre terrenal, José, y aprendió ese oficio. Y si nosotros contemplamos a Jesús, ¿qué es lo que vamos a proyectar? Vamos a proyectar el amor de Dios. Vamos a proyectar la gracia de Dios. Vamos a proyectar el perdón de Dios. Eso es lo que va a pasar. Entonces, tenemos que también pensar qué es lo que estamos contemplando. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿En qué nos estamos esforzando para estudiar o para conocer, para comprender en profundidad? ¿Estamos contemplando a Jesús? ¿Queremos ser llenos de su Espíritu? Y eso es lo que va a traer cambio y transformación a nuestra vida. Contemplar a Jesús. Ahora, me encanta que José se rindió al plan, así como lo hizo María. Pero quiero marcar hoy José porque no se habla de él después. Es la última vez que se habla. Y de hecho, cuando Jesús hace el primer milagro, a ver si se acuerdan ustedes. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Le gusta el vino. Convirtió el agua en vino. Y su madre en realidad lo empujó. No, todavía no es mi tiempo, dijo él. Y la madre le dijo que lo haga. Y él obedeció. Y esto también nos da una enseñanza a las madres y a los padres. Ser entendidos en el tiempo de nuestros hijos. ¿Sí? Y los hijos respetar la autoridad de los padres y obedecer, aunque no entiendan muchas veces. Pero eso es obediencia. Es obedecer. Tal vez no estoy de acuerdo, tal vez no me gusta, pero voy a obedecer. Y ahí está la bendición de Dios.
¿Eh? Y ahí no era joven Jesús. Y era un niño, claro. No, cuando ¿Qué? se convirtió al vino. Ahí tenía 30 años, claro. Ahí tenía 30 años. Entonces, es obedecer al plan de Dios, pero también obedecer a nuestros padres, honrarlos con la obediencia. Y obediencia no es cuando yo quiero, ya voy, después, ¿no? Eso no es obediencia, obediencia es de inmediato. Y tampoco obediencia es que yo tenga que convencerte que te conviene hacer eso. Vos fijate, hijito, te va a ir bien por acá. No, obediencia es lo que dice mi papá, lo que dice mi mamá. Son la autoridad del hogar, ¿sí? Juntos son la autoridad del hogar y tengo que obedecer a mis padres. De esa manera honramos a nuestros padres y estamos honrando a Dios. Amén. Y de hecho tenemos promesa de eso, ¿no? Que si los honramos vamos a tener largura de días, una larga vida. Hay bendición en honrar a nuestros padres, en bendecir de esta manera, siendo obedientes, aunque a veces no entendamos, ¿sí? Amén. Entonces, José no estaba en ese primer milagro. Su mamá sabía, ¿cómo que no es el tiempo? Hijo, este es tu tiempo. Y convirtió el agua en vino. El vino de mejor calidad que pudo haber existido. Se quedaron sorprendidos todos por lo rico que era ese vino. Ahora, después, en la cruz estaba María, estaban sus discípulos, pero José no estaba. ¿Por qué no estaba José? ¿Por qué no se habla de él? ¿No? Y no nos cuenta la palabra esto. No nos dice. Se cree que posiblemente José ya había muerto. ¿Sí? Pero no hay nada que lo confirme. Pero obviamente, si era un padre tan amoroso, iba a estar pegado a su hijo, ¿no? Entonces es muy probable que ya hubiera muerto José. ¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces creemos que servir a Dios es en lugares visibles y que eso tiene más gloria que en los lugares invisibles. Pero José hizo un trabajo excelente y seguramente esté en la gloria de Dios, ¿no? Disfrutando en el reino de Dios. Y me imagino cuánto lo debe amar Jesús también, porque lo amó, lo cuidó, lo enseñó, le proveyó todo lo necesario. Qué tremendo, ¿no? Pero a veces, como cantábamos hoy, ¿no? Ese frasco que quebró María, otra María fue, delante de Jesús, antes de su muerte, quebró un frasco de alabastro. Era un perfume carísimo. Imagínate que costaba todo el sueldo de un año de un trabajador. Era carísimo. Y de hecho los discípulos se quejan y dicen, no, ¿cómo van a hacer esto? Podríamos haberlo vendido y darle alimento a los pobres. A lo que Jesús responde, pobres siempre va a haber. Es decir, siempre vamos a tener la oportunidad de bendecir. Amén. Siempre hay alguien que necesita. ¿Sí? Ahora, pero no porque sea maldición de Dios, sino por situaciones, circunstancias de la vida, de los gobiernos, malas decisiones, tormentas de la vida que nos llevan a la escasez. Entonces, a veces nos toca pasar por momentos de escasez. Y entonces ahí tenemos, si no nos toca a nosotros o le toca a otro, tenemos la oportunidad de bendecir. Amén. Ahora, ¿qué pasó con esta mujer? Lo dio todo por Jesús. Era algo carísimo. Si hacemos cuenta, todo un año, todos los sueldos de un año, es mucho dinero. Nos gustaría tenerlo todo junto, ¿no? Decimos, ¿cuántas cosas haríamos? Y esto yo lo comparo con nuestra vida también. Lo comparo con nuestra vida porque podemos ver nuestra vida como algo tan valioso que no es digno de rendir a Jesús.
como ese frasco de alabastro, ese frasco de perfume. Dice que quebró el frasco a sus pies. Y creo que en realidad es lo que tenemos que hacer nosotros, quebrar nuestra vida para Jesús y volcarnos a sus pies. Y yo creo que esto fue lo que hizo José. Rindió su vida al plan de Dios. Aunque fue invisible, aunque poco se habla de él en las Escrituras. Pero que nosotros nos encanta, ¿no? La parte que nos anima de decir, Dios es fiel y cumple sus promesas, ¿sí? Eso nos encanta, que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar. Pero no nos gusta tanto esto de decir, voy a servir en silencio aunque nadie me vea. El detrás de escena, el detrás del telón, ¿no? Y fue una tarea extraordinaria la que hizo José. Fue una tarea muy importante. Y muchas veces queremos, y amén, que Dios es fiel a sus promesas y las cumple, ¿sí? ¿Recuerdan de un personaje, de un sacerdote, Simeón? Él le había pedido a Dios que quería ver al Salvador. Y Dios se lo concedió. Cuando Jesús fue presentado en el templo, Él lo levantó y vio con sus ojos al Salvador. Es decir, Dios nos puede dar esos anhelos de nuestro corazón. Pero si nuestra fe o nuestro servicio a Dios solamente está limitado a lo que Dios me da, estamos equivocados. En realidad nuestra motivación debe ser rendirnos y entender que Dios tiene el mejor plan para nuestras vidas. Y que cuando hacemos su plan, cuando caminamos en su voluntad, realmente somos plenos. ¿Sí? Porque podemos tener un anhelo, una meta de alcanzar una carrera, una competencia, un título. Y vemos en los medios que muchos artistas dicen, llegué a la cima. Dinero, fama, éxito, reconocimientos, premios. Pero ahí arriba, en la cima que yo quería llegar, estaba vacío, porque no tenía propósito. O esa plenitud, obviamente que te alegra, ¿o no? Tener un logro, llegar a alcanzar tu título universitario, ¿o no? Obviamente que te alegra, que te da felicidad, pero eso es momentáneo, ¿o no? Porque después se pasa. O los que se casaron, cuando se casaron, ¿no fue extraordinario? Oh, ¿qué pasó? Sí, pero después empezamos la convivencia y a veces nos empezamos a encontrar cositas que no nos gustan tanto. Pero tenemos que trabajar para que ese fuego no se apague. Amén. Entonces, a veces queremos que Dios solamente nos tenga en esa cúspide, en esa gloria, y que si estoy ahí en el éxito, entonces Dios sí está conmigo. Y eso es evangelio de la prosperidad. Es solamente movernos por el éxito. En realidad tenemos que rendir nuestras vidas y hacer el plan de Dios a pesar de que posiblemente no veamos la bendición o no veamos la promesa cumplida. Y a mí me encanta en Hebreos 11 los héroes de la fe, porque vemos hombres y mujeres que hicieron proezas extraordinarias para Dios, por Dios y por medio del Espíritu Santo. Que hicieron milagros, que enfrentaron naciones, ejércitos, que hicieron cosas tremendas. Pero también al final del capítulo, ¿no? Y nos encanta eso, ¿o no? Como los valientes de David, que uno mató a un gigante, otro se enfrentó a un león y cosas tremendas, impulsados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Otros hicieron huir ejércitos porque Dios estaba con ellos. Amén. Y eso nos encanta. Amén. Que hagamos estas promesas, estas proezas para Dios. Pero en el final del capítulo también nos cuenta de muchos otros héroes de la fe.
y están catalogados como héroes de la fe, que dice que murieron sin ver lo prometido cumplirse. Vieron esa promesa como a lo lejos, como al horizonte. ¿Y qué pasa si nos toca eso? ¿Dios ya no es bueno? ¿Dios no es poderoso? Eso habla de nuestra rendición. Señor, yo me voy a rendir a tu plan a pesar de no ver esa promesa. Posiblemente. Y de hecho, José no vio a Jesús morir en la cruz y no vio a Jesús resucitado. También es un héroe de la fe y no está. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos el reconocimiento que queremos? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por el reconocimiento? ¿Por lo que los demás puedan decir de nosotros? ¿Por la imagen que podamos tener? ¿O porque realmente decidí quebrar mi vida como ese frasco, rendirme y que Jesús haga lo que quiera de mi vida? En esta semana celebramos la Navidad. Y sabemos que Jesús vino para hacer este plan. Pero creo que también tenemos que buscar ser personas que trabajan en secreto, en cosas que no se ven. Y a veces el secreto lo tomamos como excusa para decir, bueno, no me voy a comprometer. Yo hago las cosas a mi modo. Pero realmente Dios quiere que seamos conscientes de que todo lo que hacemos realmente es importante. Y como hablamos anoche, es muy importante el matrimonio, es muy importante la familia. Y Dios nos va a ayudar a restaurar lo que se rompió. Dios nos va a ayudar a fortalecer nuestro matrimonio y nuestros hijos. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando nos encontramos con Él, cambia toda nuestra vida. Por esto oramos en esta mañana, para que cada uno de ustedes tenga un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal se hace visible en nuestra manera de vivir. Como cantábamos, ¿no? Que me lleva a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, cantábamos recién. Y eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Jesús. No queremos vivir con los valores del mundo. Queremos vivir conforme a la justicia y a la verdad de Dios. Tener vidas piadosas que lo honren, que lo bendigan, que exalten el nombre de Jesús. Y sí, tenemos un pasado, ¿no? Yo tengo personas que todavía me dicen, no, pero si vos eras más borracho, hacías cada cosa. Claro, y me avergüenza. Y hacía cada cosa. ¿Quieren que les cuente? ¿No? Sí. Ya está, el Señor me perdonó. ¿Saben por qué me perdonó? Porque me arrepentí. Amén. Y dije, Señor, yo no quiero más esto para mi vida. Yo quiero vivir para vos. Y Dios nos perdona, nos sana, nos restaura cuando nos arrepentimos y reconocemos nuestro pecado. Dios siempre, siempre nos va a levantar cuando nos arrepentimos. Pero cuando empezamos a poner excusa, no, porque él, porque ella, porque mi papá, mi tío, mi abuelo. Pero cuando nos rendimos y decimos, Señor, yo soy pecador y no quiero vivir más de esta manera, rápidamente el Señor nos fortalece y comenzamos a vivir diferente. Y somos testimonios vivos. La palabra nos dice que somos cartas abiertas. La gente nos mira y ve. Ah, mirá, este que tomaba, este que hacía esto, lo otro, que se la pasaba de fiesta, ya no lo hace. ¿Qué le habrá pasado? Le lavaron la cabeza, ¿no? Es la típica. En la iglesia te lavan la cabeza. Y amén. Amén. Que el Señor nos lave la mente y el corazón y que quite toda la inmundicia. Qué precioso es eso. Entonces cuando te digan, te lavan la cabeza en la iglesia, amén. Sí.
Porque es lo que hace Jesús. Limpia nuestras vidas, limpia nuestros vestidos, nos da una vestimenta limpia, blanca, radiante de santidad. ¿Sí? Y santidad no es perfección. Nos vamos a equivocar, porque vivimos en este cuerpo de carne y nos vamos a equivocar, pero santidad sí es rendición a Dios. Señor, me equivoqué, metí la pata, la embarré, perdón, me arrepiento. Y el Señor nos da la oportunidad de restaurar todo lo que hicimos mal. Todo. Él sana nuestras vidas. Pero tenemos que creer que este trabajo detrás de escena de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de cuidar a nuestros hijos, es tan importante como lo hizo José cuidando a Jesús. Él es un ejemplo para nosotros de hacer algo que parece solamente natural. Pero si él no hubiera guardado a Jesús y huir de ese asesino y de los asesinos de Herodes, Jesús no hubiese llegado a la cruz. Entonces él fue tan importante en el plan de salvación. Aunque no lo vemos remarcado o exaltado por eso. Pero ¿saben por qué? Porque es muy importante saber también cuál es nuestro lugar. ¿No? Podemos decir, en una obra de teatro o en un recital, hay una persona que es el centro, el protagonista, ¿o no? Claro. Y él no quiso robarle el protagonismo a Jesús, sino que se lo dio como el Padre lo había permitido, como Dios lo había diseñado, que Jesús sea el protagonista de esta historia, para cada uno de nosotros. Y José entendió que él debía acompañar, entendió que debía servir, que debía guardar, que debía cuidarlo. Y que eso pase en nuestras vidas también. Que no querramos robarle el centro de atención a Jesús, sino que tomemos el lugar que Dios estableció en nuestras vidas. Y sí, claro, cada uno de nosotros somos protagonistas de nuestra historia. ¿Amén? Somos protagonistas en nuestra vida. Somos protagonistas en el reino de Dios. Dios nos da esa oportunidad. Como iglesia, como familia, de poder afectar a otros, de poder salvar a otros, hablándoles la buena noticia, compartiendo el evangelio, el mensaje de salvación. Jesús vino a la tierra, se humilló, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y vino a esta tierra para salvarnos de la muerte eterna. Para eso vino Jesús. Primero nació, creció y fue a la cruz injustamente, porque Él era justo, no tenía pecado, pero tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y murió por cada uno de nosotros. ¿Sí? Mucho debate se hace acerca de que si Dios nos ama como somos, ¿no? No, Dios te ama si cambias. Y en realidad, sí, Dios nos ama como estamos. Porque dice la palabra que nos amó aún siendo pecadores y entregó su vida. No esperó a ver un cambio. Lo hizo por amor, lo hizo antes. Pero sí quiere transformar nuestras vidas. Cuando nos encontramos con Él, tiene que haber cambio en nuestra vida. No pueden pasar los meses, los años y seguir siendo la misma persona. Vivir de la misma manera, con los mismos valores, con las mismas metas. Dios va cambiando, va ordenando nuestra vida. Y como decimos, como iglesia no nos vamos a meter en su casa y a decirle tienen que vivir de esta manera. No, Dios los va a guiar. Nosotros los guiamos a través de la palabra. Pero las decisiones dentro de la casa las toman ustedes. Entonces, es tan importante que cuidemos esto, lo que parece natural,
es cuidar de nuestro matrimonio, cuidar de nuestros hijos, así como lo hizo José cuidando de Jesús. Que Él es el verdadero protagonista. Es el Hijo de Dios y el que murió por cada uno de nosotros para que tengamos salvación y vida eterna. Y también vamos a tener bendición en este lugar. Dios nos bendice, nos prospera, nos da mucho más de lo que pedimos, de lo que imaginamos muchas veces. De eso damos testimonio porque no nos imaginamos estar en esta tierra tan lejos de nuestro país y tan bendecidos. Obviamente, trabajamos cada día. El trabajo es pesado, pero Dios nos bendice. Nos dio sabiduría, nos da entendimiento para administrar lo que pone en nuestras manos. Y nos bendice también. Porque a veces pasan situaciones, problemas, multas, roturas de cosas o no. Cosas cotidianas y parece que el dinero se va. Se va y no podemos avanzar. Pero cuando estamos en esos momentos de tormenta, confiando en el Señor, si tenemos un encuentro con Él, creemos que igual Él en esos momentos difíciles está con nosotros. Y seguimos confiando y seguimos conociendo y experimentando el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Lo comenzamos a conocer en diferentes áreas, como nuestro sanador, cuando necesitamos un milagro en nuestro cuerpo. Le pedimos que oren por Manuela, que estuvo con fiebre anoche. Eliú también estaba con fiebre. Les pedimos que oren también por cada hermano que esté pasando por enfermedad. Y lo empezamos a conocer en diferentes áreas. Cuando tenemos un proyecto, un emprendimiento, y ahí vemos la provisión de Dios que nos da los contactos, y lo empezamos a experimentar en todas las áreas. Empezamos a ver a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con Él, Él quita el velo. Ya no somos más ciegos. Podemos ver que Él está con nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos. Amén. Amén. Así que podamos quedarnos con esto en este día. Que también nosotros podemos servir a Dios aunque parezcan cosas invisibles. Aunque parezca que no es algo espiritual. El cuidar de nuestros hijos, de nuestro esposo, esposa, estamos sirviendo a Dios en eso sencillo. Cuidando nuestro hogar, llevando la paz de Dios, la armonía, ¿no? No que todo sea un debate, una pelea, una discusión. Llevando la paz de Dios, humillándonos delante de Él, y eso nos lleva a rendirnos, ¿no? A veces nos ponemos a discutir y bueno, ninguno quiere bajar, ¿no? Porque vos. Pero ¿quién es el que va a decir, bueno, perdón, me equivoqué o va a aceptar, ¿no? Y eso es obra del Espíritu Santo. Porque hoy lo vemos en el mundo que nadie dice perdón, ¿no? No, siempre es culpa de otro. Pero esa obra del Espíritu Santo va a transformar nuestras vidas. Aunque parece que es algo simplemente natural, pero es lo que Dios quiere para nosotros. Que tengamos matrimonios y familias sanas para bendecir a otros, para rescatar a otros, para que proyectemos el amor de Dios. Amén. Vamos a orar.